¿Qué tal estáis? Un día más aquí con todas vosotras, todos vosotros. Esta vez para reflexionar sobre un tema, bueno, pues que posiblemente pueda afectar a muchas personas, ¿no? Un poco a raíz de que mañana es el Día de la Madre y las madres pues somos o sois, somos las que tenemos el rol de madre y las madres en sí pues un poco las más afectadas, ¿no? Por estos cuidados, por estas tareas o decisiones que tomamos día a día, ¿no? Sobre nuestra forma de afrontar lo que nos pasa, lo que tenemos, lo que está sucediendo alrededor, ¿no? Buenos días, buenos días. Fijaros, estos días justo hace unas semanas, hace 3 o 4 semanas puede ser, o no, igual ya en febrero, salió un estudio que hicieron a nivel europeo con más de 9.000 personas que cuidan, que no son profesionales, o sea, pues eso, lo que acabamos de decir, ¿no? Las madres, las hijas, los padres, los hijos, que también los hay, y estos cuidadores no profesionales, que son las personas que dan atención no remunerada a una persona querida, ¿no? A alguien de la familia normalmente, que tiene una dependencia física o mental, cognitiva, pues se ha hecho este estudio y han salido una serie de cifras que a mí me llamaron muchísimo la atención, ¿no? Por ejemplo, ya centrados en España, porque bueno, el estudio habla de Europa, pero también habla de España. Y curiosamente, entre comillas, curiosamente, la situación aquí en España en general es algo más alto esos porcentajes, ¿no? Por ejemplo, el 82% de las personas cuidadoras afirma que durante la COVID o durante la pandemia han tenido un mayor desgaste, vamos, el mayor desgaste desde que llevan haciendo este trabajo, ¿no? El 74% de estas personas consideran que el desgaste en su salud física, mental y emocional se ha deteriorado durante todo ese tiempo. Y es muchísimo más alta que frente a todos los otros países europeos, que la media era un 61%. O sea, aquí en España el 74% y la media fuera de España el 61%, ¿no? De todos estos cuidadores aquí en España, de todas estas personas cuidadoras, siente que se ha deteriorado su salud física porque no han podido hacer deporte, porque no han tenido un deterioro con respecto al sueño también, ¿no? Y además dicen que ha repercutido negativamente en su situación económica. Todo este conjunto, el tener que cuidar y la situación de la pandemia, ¿no? Y en general, casi el 95% de todas las personas que se dedican a esto dicen que no se reconoce, no sienten reconocida su labor. O sea, eso es una cifra bien fuerte que nos puede indicar muchas cosas. Buenos días, buenos días. Muchas de estas personas, además, comentan que tienen miedo de no ser lo suficientemente cuidadosas con los familiares a su cargo. Es decir, que sienten incertidumbre porque piensan que pueden contagiarlos, que puede haber un riesgo muy grande de que... o sea, tienen miedo, mucho miedo a poder contagiar a las personas de las que cuidan. Y fijaros, una cifra muy llamativa ha sido que de todas las... O sea, un 18% de las personas que contestaron la encuesta dijeron que habían asumido este rol de cuidadoras, por primera vez en esta pandemia. Claro, al tener que quedarnos todos en casa, ¿no? Y las personas que ya lo hacían vieron aumentada las horas dedicadas semanalmente a esta situación entre casi 8 horas a la semana y 25 horas a la semana. Es decir, que ha aumentado exponencialmente toda la ocupación, todas las horas de ocupación con respecto a los cuidados de las personas, ¿no? Ya para terminar de dar esta visión así general, ¿no? Y con respecto a lo que nos interesa sobre este tema que hemos venido a tratar aquí, es que 1/3 de las personas que cuidan, de las personas cuidadoras, sienten que las personas que cuidan las necesitan más que nunca. O sea,
De tal manera que el 93% de estas personas afirman que han puesto las necesidades de las personas a las que cuidan por delante de las de ellas mismas, de ellos mismos, ¿no? Y casi el 60% declara que han tenido que proporcionar mucho mayor apoyo emocional durante todo este tiempo. Y aquí es donde viene la brecha de género. 6 de cada 10 personas cuidadoras en España son mujeres. Que tienen menos recursos económicos, pero más responsabilidades que los hombres que cuidan. Entonces esto se traduce en que hay mayores tasas de ansiedad, de problemas de salud de tipo físico, emocional y mental dentro de las mujeres cuidadoras que de los hombres. A nivel institucional, pues han puesto, quieren poner en marcha una serie de medidas, pero bueno, nosotras estamos aquí un poco para ver un poco de qué forma todo esto está afectándonos, no solo como personas que cuidan o que cuidamos, sino como sociedad, ¿no? Porque al final el desgaste de las personas que cuidan se genera en una mayor problemática social, ¿no? A todo esto, que es, digamos, entre comillas, lo normal, entre comillas, ¿no? de la situación derivada de la pandemia, se le suma la fatiga pandémica, que si no sabéis un poco de qué va, bueno, pues la fatiga pandémica es una reacción natural que se genera después de un tiempo prolongado de limitaciones, por ejemplo, en este caso, pues de traslado, el temor a perder el trabajo, el miedo a enfermar, todo esto genera una fatiga pandémica, ¿no? Si queréis ver algo más, tenemos un vídeo en mi canal de YouTube, tenéis el vídeo de un directo que hicimos en la lista de reproducción, en una lista de reproducción, me parece que es la de relaciones familiares y sociales, podéis ver el vídeo con Sonia Cenas. Entonces, esta fatiga pandémica se suma a todo lo que ha pasado durante la pandemia las personas que cuidan. Y recordad, estas cifras lo que nos dicen es que el 95% de las personas que cuidan no sienten reconocida su labor y que además el desgaste emocional y una de las consecuencias ha sido una de las consecuencias de anteponer por encima de todo las necesidades de las personas que cuidan, de las personas a las que están cuidando, de las de ellas mismas, ¿no? De las de ellos mismos. Entonces, si sumamos la fatiga pandémica con estas cifras, ¿no? Nos podemos dar cuenta de que podemos empezar a tener una situación emocional que está muy en el límite o incluso ha pasado el límite, ¿no? Y claro, lo ideal es empezar a gestionarla para que no vaya más allá, para que empecemos a sentir que tenemos un poco más de control. Y aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis y hablar un poquito de la diferencia entre gestión y control, que no es lo mismo. Es decir, las palabras tienen todas una carga, ¿no? Entonces, cuando yo quiero controlar, de lo que estoy hablando es de una necesidad, de una ansiedad, de algo que me genera que me está generando algo tan fuerte que necesito controlar. Es algo que queremos, que queremos siempre, controlar. Esto de los cursos de inteligencia emocional, bueno, prácticamente todos los cursos, en los grupos de apoyo, en todos los lados en los que yo comparto con las personas, acabamos hablando mucho de esto, ¿no? El cerebro necesita sentir que tiene todo bajo control, porque es lo que supone que nos ha mantenido con vida. Es decir, si yo controlo que a la vuelta de esa esquina hay un peligro y yo lo sé, mi mente me va a estar diciendo todo el rato, ahí hay un peligro, qué bien que lo tenemos controlado, ¿no? Si sucede algo que no tenemos bajo control, entonces ahí nos entra la ansiedad y la angustia porque no sabíamos que ese peligro estaba ahí, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de controlar las emociones, de lo que estoy hablando es de que tengo una necesidad muy fuerte de
de sentirlo todo con un cierto orden, ¿no? Por eso, por ejemplo, durante la pandemia se decía tanto a las personas pues, que generaran una rutina, etcétera, etcétera, porque las rutinas nos dan una sensación de control. En cambio, cuando hablamos de gestionar, de lo que hablamos es estoy sintiendo esto, voy a ver qué hago para mejorarlo, para sentirlo de otra manera o para poder ir hacia otro lugar en donde yo me sienta mejor, ¿vale? Entonces, digamos que en el control puede haber, no siempre, ¿no? Pero puede haber mucho rechazo sobre lo que está sucediendo. Ay, no, esto no puede ser así, esto no lo quiero así, quiero cambiarlo, ¿eh? Y durante la gestión lo que hago es, estoy sintiendo esto, vale, ¿qué hago? ¿No? ¿De qué manera puedo afrontar esto que estoy sintiendo? Entonces, en ese sentido es en el que hablo de gestión y de control, ¿vale? Entonces, todo esto que estábamos hablando de la fatiga de las personas cuidadoras unida durante toda la pandemia, unida además a toda la fatiga anterior. A ver, que muchas de las personas que cuidaron durante la pandemia cuidaban también antes, ¿eh? Pues esta fatiga se puede unir a la fatiga pandémica, que es pues eso lo que nos está pasando ahora, ¿no? Pues que ya estamos cansados, queremos pues volver a una vida en la que no haya restricciones, en la que no haya prohibiciones, ¿no? Entonces, toda esta fatiga pues puede llevarnos a manejar peor o gestionar peor, ¿no? Lo que nos pasa en el día a día. Y una parte de esto que todo sucede, que nos está pudiendo suceder ahora mismo, es la desesperanza, ¿vale? Porque es esa sensación de que esto no va a terminar nunca, cómo voy a ser capaz de controlar, ¿eh? No, en vez de gestionar, de controlar lo que va a pasar, qué es lo que va a pasar dentro de un mes, dentro de 2 meses, y si me contagio, si no me contagio, si le paso... ¿Vale? Entonces, todo esto nos puede generar una sensación de desesperanza muy grande, ¿no? Entonces, antes de que esto nos afecte más profundamente, la sugerencia es voy a pararlo, voy a pararme a gestionar, no a controlar, voy a pararme a gestionar. Y con respecto a la desesperanza, bueno, pues hay una diferencia grande entre tener esperanzas y tener expectativas. Es decir, si yo tengo la expectativa de que en un mes voy a poder estar viajando por el mundo porque es lo que realmente me apetece o es lo que me deja descansar o es lo que yo quiero hacer ahora en este momento, si yo ese pensamiento lo genero como una expectativa, si finalmente no lo puedo hacer, me va a generar muchísima frustración. En cambio, si yo lo planteo como una esperanza, como una ilusión, lo que yo digo es, voy a estar preparada para que dentro de un mes, si todo va bien, pueda irme de vacaciones o pueda hacer un trabajo, ¿vale? Gracias. Entonces, si queréis saber un poco más sobre la esperanza y la expectativa, tengo un par de vídeos en mi canal de YouTube también. El canal de YouTube, si ponéis Tania Coach Emocional en YouTube, os va a salir y ahí podéis ver varios vídeos. Y ahí hay varios vídeos. Hay uno que se llama cómo soltar las expectativas y otro que es expectativas o esperanzas o algo así, me parece recordar. Vale, entonces esto es algo que también está bien para empezar a gestionar. ¿Por qué? Porque yo tengo la expectativa de que le van a poner la vacuna a la persona a la que cuido. Por ejemplo, es una persona mayor, ¿no? Yo tengo la expectativa de que le van a poner la vacuna a esta persona a la que cuido y con eso yo me voy a quedar más tranquila porque si le ponen la vacuna, yo me voy a poder relajar un poco más, ¿no? Esto sería un poco el pensamiento que puede tener una persona que está cuidando a una persona mayor, dependiente y que tiene miedo de contagiar. Entonces, si yo tengo esa expectativa y por la razón que sea la vacunación se va, digamos, retrasando, voy a tener es posible que vaya a tener
pues una caída, ¿no? Del ánimo, decir, uff, pues ahora esto, es que fíjate, ahora lo retrasan y yo sigo teniendo miedo y se acumula a la frustración de que no ha podido ser cuando yo he pensado. En cambio, si yo digo, venga, van a vacunar a esta persona, vale, no ha sido ahora, pero va a ser más adelante, voy a poder, cuando sea, pues a partir de ahí, pues veo qué puedo hacer. Es decir, cambia el estado de ánimo con el que yo hago frente a lo que pueda suceder, si tengo expectativa o si tengo esperanza. ¿Vale? Entonces, una de las cosas que nos puede pasar en esta gestión, ¿no? De todo esto que está pasando y con respecto a las personas que cuidan es que vemos mucho la tele, muchas las noticias, leemos los periódicos, a veces aparecen noticias contradictorias o inciertas que nos pueden generar más incertidumbre, con lo cual, bueno, pues como nuestro cerebro, ya hemos dicho antes, que está buscando certezas, ¿vale? Pues ahí nos puede causar un mayor desgaste, ¿vale? Entonces, una de las primeras cosas que os puedo decir, que también lo repito mucho, ¿no? Es que estaría bien medir lo que vemos, lo que escuchamos, no agarrarse tanto a las noticias, porque al final, si yo os pongo un pequeño reto, fijaros en si, por ejemplo, veis las noticias hoy y luego no las dejáis de ver, por ejemplo, hasta el lunes. A ver cuánto han cambiado las noticias, que tampoco cambian mucho, a no ser que pase algo, claro, evidentemente, un desastre natural o cualquier otra cosa, pues ahí evidentemente, claro, cambian las noticias, ¿no? Pero si no, ahí podemos ver que realmente no hace falta estar tan enganchadas o enganchados a las noticias, ¿no? Porque nuestro cerebro siempre está escaneando dónde están los problemas. Y si yo veo todo el rato noticias, mi cerebro va a estar buscando y encontrando un montón de problemas, ¿vale? Y eso nos puede generar ansiedad, porque a lo mejor no tenemos las respuestas a eso que está sucediendo fuera. Entonces, bueno, distanciarnos un poquito nos puede ayudar a estar un poco más tranquilas o tranquilos, ¿vale? Respecto a los roles de las personas que cuidamos, que cuidan, ¿vale? Pues seguramente durante todo este tiempo, año y pico ya que llevamos con esta situación, pero también agravado si vienes cuidando desde antes, ¿no? Es que se nos ha podido acentuar este rol más, ¿no? Como hemos visto, un 18% de las personas que no habían cuidado nunca, pues se ha puesto a cuidar ahora, ¿no? Entonces, esto puede generar una sensación de pérdida muy grande. Es decir, si yo antes tenía un rol que era, pues yo qué sé, la persona que salía fuera a la calle a trabajar y ganaba un sueldo y volvía, y ahora resulta que tengo otro rol que es, ahora tengo que dejar esto porque tengo que cuidar a esta persona o sumarlos, que eso es doble o triple trabajo, pues seguramente haya una pequeña pérdida podemos sentir que ya no tenemos esa identidad que teníamos antes, ¿no? Que yo era la persona tal o la persona cual, yo era la albañil o la secretaria o la directiva o lo que sea, ¿no? ¿Por qué el cerebro busca problemas? ¿En general o es personal? No, el cerebro en general lo que hace es buscar, el cerebro lo que quiere es mantenernos con vida, ¿vale? Entonces, como nos quiere mantener con vida, lo que hace es estar escaneando constantemente las situaciones que están pasando a nuestro alrededor. Entonces, encuentra los problemas y se fija antes en los problemas o en las cosas malas, entre comillas, porque eso es lo que puede hacer que peligremos, ¿vale? Entonces, como puede hacer que peligremos, se enfoca en eso. Eso es en lo que me tengo que fijar, ¿vale? Porque es lo que puede hacer que peligre lo que sea, la vida, el estatus, lo que sea. Entonces se enfoca en eso. Por eso desde la psicología positiva, que es una psicología en la que de lo que se trata es de aprender a fijarse también en las cosas buenas que tenemos en nuestra vida, no niega, nunca jamás lo que pasa a nuestro alrededor, sino que trata de encontrar otras cosas para que la mente se abra y no esté tan enfocada
en todo lo que puede hacer que peligre nuestra vida social, nuestra vida laboral, nuestra vida como tal, nuestra vida como vida, sin más, ¿no? Entonces, es un enfoque que tiene el cerebro para que podamos sobrevivir, ¿vale? Si habéis visto la película Croods, ahí se ve muy claramente, ¿eh? No hacer nada nuevo, porque lo que hemos hecho hasta ahora nos ha mantenido con vida, ¿eh? Entonces, es una programación que tenemos desde hace miles de años. Entonces, es por eso por lo que no es que busque problemas, que igual lo he expresado yo mal, ¿no? Sino que está todo constantemente buscando qué es lo que nos puede causar un problema o nos puede hacer perder la vida o lo que sea. Entonces, no sé qué estábamos hablando. Sí, esto. Hemos asumido quizás, espero haberte respondido, ¿eh? Si no me preguntas de nuevo, ¿vale? Hemos podido perder cosas, ¿no? Durante el camino. Hemos podido perder, pues, los familiares, evidentemente, ¿eh? Un abrazo muy grande a todas las personas que han tenido estas pérdidas. Hemos podido perder también trabajo, hemos podido perder estatus, hemos podido perder, pues, incluso la alegría, o sea, estados emocionales, hemos podido perder identidad, en el sentido de que si esto es una cosa de coaching, pero bueno, si no hago lo que estaba haciendo, ¿quién soy yo ahora? ¿No? Entonces, bueno, o sea, un poco más allá, pero todas estas pérdidas son muy interesantes, es muy interesante gestionarlas. Esta es una de las cosas que yo propongo, ¿no? Que es gestionar lo que hemos perdido. Y eso es lo que se llama duelos, ¿no? Que, por cierto, hay un taller la semana que viene, pues si alguien está interesado o interesado, para gestionar los duelos, las pérdidas, lo que hemos perdido durante todo este tiempo. Ojo, perdemos durante toda la vida. Lo que pasa es que quizás lo que perdemos durante toda la vida entendemos que es a lo mejor, entre comillas, más natural, ¿no? Pero con lo que está pasando desde año y pico hacia acá, digamos que la sensación de pérdida puede ser mucho mayor y más extraña, en el sentido de que a lo mejor no tocaba, ¿no? Perder determinadas personas o cosas durante esta época, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos podido perder, ha podido cambiar nuestro estatus social, laboral y todo eso, pues está bien aprender a gestionarlo, ¿no? Entonces, y ya como final, luego si queréis me podéis preguntar más cosas o lo que sea, pero como final, pues un poco vamos a orientarnos a ver qué tipo de herramientas, qué tipo de cosas podemos hacer para poder afrontar esta situación, ¿no? Y en primer lugar, claro, lo ideal es hacerse un trabajo personal, en el sentido de que debemos autoconocernos, debemos conocernos. Conocernos, claro, a veces pues hay cosas que vemos de nosotras mismas, de nosotros mismos, que no nos gustan mucho, ¿no? Y ahí pues a lo mejor tenemos esa pequeña tentación de, ay, esto no lo quiero ver, esto no lo quiero ver. Se trata de aceptar qué es lo que nos está pasando, se trata de entender que lo que me pasa a mí le pasa a las demás personas, se trata de compartir, bueno, pues por ejemplo, esto se puede trabajar pues, en sesiones individuales o en grupos de apoyo, lo trabajamos mucho, ¿no? Tengo unas membresías, pues os apetece mirarlo, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, una de las herramientas que podéis hacer cada una y cada uno en vuestra casa es haceros un diario emocional. Un diario emocional en donde apuntéis lo que vais sintiendo, dónde lo sentís, cómo lo sentís, con quiénes sentís lo que sentís, qué situaciones son las que os provocan esa emoción o esas emociones, rascar un poco a ver si es la emoción primaria, que es lo que se habla en inteligencia emocional, ¿no? Hay una emoción primaria y sobre esa emoción pueden ir acumulándose otras emociones, ¿no? Bueno, pues ir quitando esas capas para llegar a esa emoción primaria, ver qué hay ahí, observarnos, ver qué creencias tenemos. También podemos pedir ayuda en este trabajo personal de autoconocimiento y podemos hacer una petición de una herramienta que se usa mucho en coaching, que es la identidad pública, que es pedirle a otras personas que nos digan
sobre un área en concreto, pues cómo nos ven, cómo nos sienten, ¿no? Pues hay varias formas de hacer esto, ¿no? Y esto todo con una finalidad, que sería empezar a equilibrarnos, ¿no? Y hablando de roles cuidadores, empezar a equilibrarnos para equilibrar las necesidades. Es decir, la persona a la que yo cuido tiene unas necesidades, pero yo que cuido también tengo unas necesidades. Y si yo no miro mis necesidades, va a llegar un momento en que yo voy a romper y no voy a poder ayudar a la persona a la que cuido. ¿Vale? Esto es como lo de las azafatas en los vuelos, ¿vale? Que te dicen la salida, no sé qué, tal cual, y luego llega un momento que dicen si la cabina se despresuriza, va a caer una mascarilla. Y entonces te dicen, póngase usted la mascarilla primero antes de ponérsela a sus hijos, al familiar, a quien sea. Porque si tú no te pones la mascarilla primero no vas a poder ayudar a nadie. Pues esto es algo parecido, ¿no? Hacer un trabajo personal para aprender a equilibrar mis emociones, mis necesidades, para poder seguir ayudando a las personas. Es decir, ¿qué me nutre a mí? ¿Con qué es lo que puedo hacer? Leer, escribir, lo que sea, ¿no? Que haga que yo descanse, darme las suficientes horas de descanso, etcétera, para poder equilibrar mis necesidades y las necesidades de la persona o de las personas a las que cuido, ¿vale? Muy importante, no olvidarnos de, por lo menos, que sean tan importantes mis necesidades como las de las personas a las que cuido, ¿vale? Y cuando tenemos, como hemos dicho antes, ¿no? Personas que han sentido que durante toda esta pandemia, lo que han sentido es que han tenido que apoyar mucho emocionalmente a las personas de las que cuidaban, una de las cosas que podemos hacer es aprender a escuchar. Aprender a escuchar sin dejarnos arrastrar por lo que estamos escuchando y sin tratar de dar soluciones, ¿vale? Porque cuando empezamos a dar soluciones y las personas a las que les estamos dando las soluciones no hacen o no nos hacen caso, nos podemos frustrar. Y entonces nos metemos en una pescadilla que se muele la cola, en donde yo doy soluciones, la persona no hace lo que yo le digo y entonces yo me siento frustrada, pero le doy vuelta, más soluciones y entonces la persona no hace nada y entras en una bola enorme de nieve en donde se genera muchísima frustración y muchísima ira. Entonces, lo que yo propongo es aprender a hacer lo que se llama escucha activa, ¿no? En los talleres de comunicación que impartimos, pues pues ahí hablamos mucho de la escucha activa, en donde tú escuchas, permites que la persona diga todo lo que tenga que decir, pero no nos dejamos arrastrar, por lo que conseguimos mantener una pequeña distancia, en donde entiendo que esa persona lo que necesita es respirar y soltar todo lo que le está pasando, pero no me engancho con eso y no trato de ayudarle donde a lo mejor no hay nada que ayudar, lo único que hay que hacer es escuchar, ¿vale? Entonces, aprender escucha activa sería otra de las herramientas que podríamos tener para afrontar esta situación. Aprender a gestionar los duelos, evidentemente, claro, porque durante todo este proceso en donde nosotros y nosotras estamos cuidando a las personas, pueden cambiar muchas cosas, podemos perder muchas cosas. Entonces, bueno, pues aprender a gestionar esas pérdidas, ¿vale? De todo lo que nos ha pasado durante este tiempo. Y también, ¿por qué no?, aprender a enfocarnos, ¿no?, entre lo positivo, o sea, a enfocarnos un poco a lo positivo, a lo bueno, entre comillas, de todas las situaciones, no, como he dicho antes, ¿no?, sin negar lo que está pasando, evidentemente, ¿no?, pero ver que hay otras cosas, ¿no? Fijaros, desde la psicología positiva se dice que por cada pensamiento o enfoque negativo de nuestro cerebro, deberíamos tratar de compensarlo con 5 cosas positivas. Es decir, hoy me he caído, por ejemplo, ¿no? Vale, sí, esa digamos sería la cosa negativa que me ha sucedido hoy, pero ¿qué otras cosas más me han sucedido, ¿no? Pues mira, me ha sucedido que llamé a fulanito y me sentí súper bien hablando con él. Me ha sucedido que vi una película que me emocionó y me encantó y
me sentí genial escuchando, viendo esa película. Y ir buscando qué nos ha pasado, pues la persona a la que cuido me dio las gracias, yo qué sé, algo que vayamos viendo que pasan cosas positivas también, además de las negativas, porque como hemos dicho antes, el cerebro tiende a escanear todo lo que nos pueda poner en peligro, ¿no? Entonces, lo ideal es tener un poco de, bueno, pues abrir un poco la mente a la psicología positiva o al positivismo de las situaciones. De psicología positiva tenemos un taller también este mes, el 18 de mayo, por si a alguien le apetece curiosear en la página y ver un poquito, pues eso, de qué otras maneras podemos ver la situación. No negando lo que sucede, pero sí viendo las otras cosas que son positivas también. Y esto sería un poco pues las herramientas que os propongo para las personas que cuidáis, las personas que cuidamos, pues para poder afrontar esta situación. Una de las cosas más básicas para poder, afrontar nuestro día a día, minuto a minuto, es la respiración. La respiración es absolutamente básica, es algo que deberíamos tener mucho más en cuenta y tanto en Facebook como en YouTube tenéis, en Facebook y en Instagram también en el GTV, tenéis vídeos de meditaciones en donde lo que hacemos es trabajar con la respiración. Y ese trabajo con la respiración están demostrando científicamente, incluso hay psiquiatras que están empezando a utilizar la respiración como una de las herramientas para enseñarles a sus pacientes a afrontar las situaciones diarias de la vida. La respiración es una de ellas, es una de ellas. Es decir, podéis ver esos vídeos y empezar a respirar, daros cuenta de que hay respiración. Los vídeos están colgados públicamente y podéis verlo cuando queráis. Y también hay un proyecto que se llama el Proyecto Respira, al que podéis acceder también a través de mi página, en donde podéis recibir mensajes diarios en donde a través de WhatsApp, de momento, Telegram todavía no lo he instalado, pero a través de WhatsApp recibir mensajes diarios que os recuerden respirar, ¿vale? Porque la respiración es absolutamente fundamental. Se está demostrando ahora mismo que cuando respiramos pausadamente, nuestro cerebro sigue a la respiración, con lo cual baja el nivel de estrés. En cambio, si yo respiro agitadamente, mi cerebro va a ir detrás y se va a empezar a agitar. Entonces, y muy, muy importante aprender a gestionar también la respiración, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que aquí tenéis un pequeño botiquín de herramientas donde podéis tirar de alguna de ellas para empezar a trabajar y afrontar este cuidándonos. Primero nos cuidamos y después cuidamos, porque si no, como la mascarilla de las azafatas en los vuelos, podemos perdernos en el proceso y no poder y terminar por no poder cuidar tal y como quisiéramos a las personas que dependen de nosotros, de nosotras. No sé si tenéis alguna pregunta o algo que queráis escribir en el chat. Estoy mirando por si hay alguien que escribe algo. No sé si habréis escrito algo antes. No, la pregunta ya la respondí. Sí, vale, pues no sé si queréis escribir algo. Si no, mientras os escribo yo. Bueno, lo tenéis en mis perfiles, en la página web, podéis entrar allí y mirar lo que hay y luego pues si os apetece preguntarme cualquier cosa, pues a través de mensaje privado o como queráis, ¿vale? Ha sido un placer compartir con todas vosotras y todos vosotros esta un poco más largo de media horita. En principio, desear a todas las madres del mundo pues que tengáis mañana un buen día, mañana y todos los días, porque sois madres todos los días. Y bueno, pues que no os olvidéis que dentro de vuestro rol de madre, como cuidadoras de vuestros hijos y
y cuando ya llega el momento, pues incluso de las personas mayores, ¿no? Pues daros un tiempo en donde podáis cuidaros y poner en práctica un poco todo esto de lo que hemos hablado. Estoy a vuestra disposición para lo que queráis. Un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias y que tengáis muy buen fin de semana.